Y bueno, además de darle la bienvenida, agradecerle a Indira Sandoval, que es una mujer que conoce mucho de estos temas, es una mujer muy destacada entre las feministas y forma parte de una organización, Las Constituyentes. Y bueno, agradecerle enormemente que esté aquí acompañándonos y además ser parte de esta historia y decirles a ustedes también que ustedes serán parte de esta historia, porque no es una historia que va a ser tan sencilla como la queremos ver, aunque tenemos las condiciones legislativas. Ustedes saben que yo soy de Morena, tenemos 256 diputados, tenemos la mayoría para hacer las modificaciones al Código Penal nacional y bueno, en virtud de lo cual, bueno, pues tenemos las condiciones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República para hacer las modificaciones correspondientes y poder ganar esta batalla tan importante en la que todos los que estamos aquí estamos motivados. Y la idea central de esta reunión, y ahora les voy a explicar que los contenidos de la iniciativa, pero quiero decirles que a lo que nos interesa muchísimo a nosotros como organizaciones, porque yo también tengo mi propia organización de mujeres desde hace tiempo, y bueno, seguramente cada una de ustedes está haciendo un esfuerzo muy importante en el tema de las mujeres, de la ampliación de derechos y el ejercicio pleno de los mismos, de la igualdad sustantiva, de la eliminación de la discriminación por estos estereotipos que nos han endosado, no sé quién nos los puso, pero en algún momento se generaron. Y bueno, todos estos temas pues nos preocupan a todas nosotras, y lo que me interesa es que podamos ir generando un movimiento que tenga mucha claridad y además con un instrumento que es de ustedes, que es la iniciativa. Yo soy efectivamente la responsable del Parlamento Abierto. Nos interesa muchísimo el Parlamento Abierto porque queremos fortalecer la relación con la sociedad civil. Creemos que la sociedad civil y sobre todo la sociedad civil organizada tiene muchísimo que aportar en la transformación de este país y en el logro de muchos derechos para las mujeres, no solamente en este tema que nos estamos refiriendo, al que nos vamos a referir toda esta mañana, sino en otros temas. Les comento, por ejemplo, que ya tenemos prácticamente lista la iniciativa de reconocimiento de los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras domésticas. Tenemos 5 iniciativas en la Cámara de Diputados y prácticamente un consenso de las senadoras para que se les reconozca sus derechos laborales a las mujeres que hoy están totalmente invisibilizadas, que están muy discriminadas, que no tienen ningún tipo de derecho, y ahora tenemos la gran posibilidad de que estas mujeres invisibilizadas ya se hicieron visibles, afortunadamente, porque muchas mujeres estamos apoyando su causa. Y bueno, y pronto tendremos una legislación que las reconozca y las visibilice. Pero así también tenemos otros temas que queremos que las mujeres sean visibles, no solamente en la ciudad, con este tipo de derechos que estamos promoviendo. También tenemos el problema de la desigualdad de las mujeres del campo. Y ahí tenemos un trabajo muy fuerte que hacer. Lo que les quiero decir es que a través del Parlamento Abierto vamos a hacer realidad la posibilidad de que ustedes se conviertan en la voz de estos movimientos. No queremos que esta iniciativa sea una iniciativa presentada por una diputada comprometida, sino quiero que sea una iniciativa de todas las organizaciones que están aquí presentes y las que no están presentes, que están a favor de la ampliación de libertades y de derechos para las mujeres y el ejercicio de los mismos, y que cambie el país, porque esa es la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva se mide a partir de los cambios reales, a partir del ejercicio pleno y real de los derechos. Entonces, eso es lo que estamos buscando en esta primera sesión, no será la única. Queremos que ustedes asuman su liderazgo y que podamos ir a sus espacios, a sus lugares, para que podamos empoderar un tema que va a ser muy complicado, les decía, porque tenemos enfrente a un grupo muy organizado, que respetamos su derecho también a opinar distinto, que son los grupos católicos y conservadores que están en contra de la iniciativa. Respetamos su derecho de expresión, pero lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia es que se empiece a legislar en este país bajo el tamiz de una posición religiosa o moral.
Eso es lo que no podemos permitir, porque detrás también de esta iniciativa está la defensa clara y contundente del Estado laico. Y cada una de las iniciativas que se van a promover y se están promoviendo en esta nueva legislatura con una mayoría clara serán respetando la laicidad del Estado mexicano. Eso se los quiero decir para que quede perfectamente claro, y ese es uno de los elementos que tenemos que tener en nuestro discurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque quienes nos atrevemos a generar este tipo de iniciativas somos seriamente cuestionados, somos incluso agredidos a través de las diferentes redes. Sí, no hay ningún tipo de razonamiento, hay una posición dada y es inamovible. Y no se detecta el tema de que el Estado tiene que gobernar, digamos, sin ningún signo religioso o ningún sello religioso, pero además tiene que atender, y voy a entrar al tema, un problema que nos guste o no, les guste o no a la sociedad. El tema del aborto es una realidad en este país. Tenemos cifras que no tenemos cifras tan claras, tenemos algunas cuantas, pero hay una cifra que tenemos de 25 millones de mujeres a nivel mundial están interrumpiendo el embarazo en el mundo. Y bueno, y aquí tenemos algunas cifras que se derivan pues de algunos datos que se pueden obtener de diferentes lugares, de los ministerios públicos, de los hospitales, en fin. Y hay un cálculo, porque es una cifra negra, hay que decirlo, porque pues, el aborto es clandestino, pero estamos hablando de una cifra de 700,000 mujeres que pueden estar en esta situación, ¿sí? de que van a interrumpir el embarazo, y lo hacen en condiciones de alta vulnerabilidad, donde hay, evidentemente ya tenemos saldos con vidas de muchas mujeres, y justamente eso es lo que queremos proteger, la salud de las mujeres, ¿sí? La salud de las mujeres como un principio fundamental, porque lamentablemente quienes se interrumpen el embarazo, quienes llegan al aborto en una decisión desesperada, independientemente de que haya abortos de diferente tipo, y ahorita los vamos a comentar, pero en términos generales, quienes llegan a abortar son mujeres que no tienen condiciones económicas y que lo hacen en condiciones insalubres con el riesgo de perder la vida. Y bueno, afectadas quedan de por vida, porque hay incluso lesiones que se pueden generar muy graves a su propio cuerpo. Y bueno, además de enfrentarse a una situación de estigmatización muy grande y corriendo el riesgo de ser llevadas a la cárcel. Esa es la realidad que estamos viviendo. Recientemente me hicieron una entrevista porque salió de la ciudad de Querétaro una mujer después de estar 12 años en la cárcel por una interrupción del embarazo involuntaria. Tuvo un accidente, perdió al bebé, y alguno de sus familiares la acusó y estuvo 12 años en la cárcel. Y me parece que las mujeres que queremos que tengan plenos derechos, todas las mujeres, que somos las que estamos aquí, los hombres también, y agradezco la presencia de ellos, desde luego, porque este es un tema que nos involucra a todos, no queremos estas historias para las mujeres. Queremos una historia donde se garantice y se preserve el derecho a la salud como un elemento principalísimo. Necesitamos tener esos datos específicos y necesitamos que se convierta en una política de Estado, y por eso estamos haciendo la reforma al Código Penal, ¿sí?, de todo el país. Sabemos que pueden decir que este Código Federal pues aplica a nivel nacional, pero también hay códigos penales locales. Pero afortunadamente tenemos un principio que se establece en el artículo 1 de la Constitución, y en esta magnífica iniciativa que se generó en 2011, donde hay un principio pro persona, que quiere decir que en caso de aplicar la ley, cuando una persona comete un delito, se va a aplicar la ley, ¿sí? O cuando es víctima, se le va a aplicar la ley que mejores condiciones le genere.
Entonces, en este caso, pues evidentemente vamos a tener que dar una batalla que no se va a librar solamente a partir de la aprobación, sino incluso vamos a enfrentar el tema en los estados, y justamente la idea es que podamos hacerlo juntas. Bueno, y decirles que el principio de salud estamos tratando de tutelarlo para que ninguna mujer corra el riesgo y que lo haga en las mismas condiciones que se hacen en la Ciudad de México. Todos sabemos que aquí está reconocido la figura de la interrupción del embarazo, no es aborto antes de las 12 primeras semanas de gestación, ¿no? Entonces la mujer puede acudir con toda seguridad a una institución de salud, y tenemos datos muy importantes, estamos hablando de más de 1.900 mujeres, 1.900 mujeres que se lo han practicado en las mejores condiciones. Tenemos muchas mujeres que vienen de los estados, ¿sí? Porque ese es otro tema. Normalmente hablamos del derecho a la sexualidad reproductiva, pero pocas veces tocamos el tema del derecho a ser mamá porque deseamos ser mamá, porque decidimos ser mamá. O sea, ese es un tema que está atrás de toda esta historia, los hijos deseados y esa capacidad de ser mamá. Pero bueno, les digo que queremos, nuestra iniciativa es una iniciativa equivalente a lo que establece el Código en el caso del Distrito Federal. Con una sola diferencia, nosotros estamos eliminando cualquier tipo de sanción. Incluso si pasan las 12 semanas de embarazo y se incurre en una interrupción, estamos buscando que esto se aplique en las medidas alternas de justicia y que acabemos con este sentido de punibilidad. Yo no sé quién quiere que los jóvenes y que las mujeres estén en la cárcel, ¿sí? Cuando podríamos tomar otro tipo de alternativas, medidas de prevención, atacar el origen de las causas, pero seguimos con esta visión punitiva que creemos que a través de esta vamos a lograr frenar este tipo de actos, o a través del castigo, un cambio en la mentalidad de la sociedad, cosa que no ha ocurrido. Se siguen elevando las penas en un conjunto de delitos y seguimos en las mismas condiciones. Nosotros estamos convencidas, y ese es otro elemento importante a garantizar, que las mujeres no lleguen a prisión. Tenemos alrededor de aproximadamente 250 mujeres en la cárcel hoy, pero tenemos 4.000 en proceso, o sea, denunciadas por haber interrumpido el embarazo. Pero además lo que es muy grave es que hay muchísimos estados, y esto Gire, quiero además agradecerle a Gire porque Gire ha hecho una aportación muy grande en estos datos. La verdad es que si no estuviera Gire no tendríamos muchos de los elementos que están contenidos como información importante de nuestra iniciativa. Y agradecemos mucho todo el esfuerzo que han hecho muchísimas organizaciones. Nosotros simplemente estamos recogiendo muchas de las experiencias que ustedes han aportado como asociaciones, como personas. Pero bueno, estos datos nos los dan de que tenemos muchas mujeres que están en esta condición. 4.000 no queremos que estén en prisión. Queremos que las mujeres puedan acudir normalmente. En el caso del DF se habla de la cifra de 1.900 mujeres, más o menos aproximadamente. De ahí hay un dato que yo quiero destacar. De ahí 1.400 no llegan a la intervención quirúrgica ni de ningún tipo. Están utilizando la pastilla de un día después. Y lo que es increíble, dice uno, ¿cómo puede ser que haya tanto atraso? Lo que es increíble es que las organizaciones de Provida se opongan a la pastilla de un día después. O sea, ya no hay elementos. Ustedes saben que la discusión inicia con el famoso tema de cuándo inicia propiamente la vida, y que la vida se tiene que proteger desde la concepción. Y ahí se ha generado un debate muy grande, interminable, y bueno, al final aquí tenemos una ventaja que debemos de aprovechar. La Suprema Corte de Justicia pues respaldó la iniciativa en el Distrito Federal, y hay un elemento que pesa sobre muchos de los juzgadores de decir: no puede valer más los derechos de uno nato, de uno nacido, sobre los derechos de las mujeres.
no puede ser que valgan más, pero además estamos estableciendo un periodo de 12 semanas, justamente por todos los estudios médicos que se han generado y que están sustentados, y a partir de ahí se toma la decisión. Y bueno, y a pesar de que ya está avalado por la Suprema Corte de Justicia, se insiste en que es un crimen lo que estamos promoviendo. Segundo, bueno, debería haber sido el primero. Hay una iniciativa que promovió el presidente de esta Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que me parece que es muy importante, donde se establecen dos derechos fundamentales que nos motivan muchísimo a continuar con esta lucha. Uno es el reconocimiento de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y el segundo es a decidir sobre su sexualidad reproductiva. Y hacer valer con estos dos elementos lo que establece el artículo 4 de la Constitución, que nunca se ha hecho valer, que es la capacidad de decidir cuántos hijos quieres tener y el espaciamiento entre uno y otro. Y bueno, si esto no lo entendemos como la capacidad de decisión de las mujeres sobre su maternidad, pues no sé cómo se podría entender, de decidir si queremos ser o no madres. Y ahora tenemos la reforma constitucional. Esto nos va a dar mucha fuerza a la propuesta de Código Penal, ¿sí? Que insisto, está en los mismos términos, le puedo dar lectura en qué términos está planteada, cuáles son las modificaciones que se están proponiendo, pero básicamente esas son las motivaciones. Una es la motivación que ya había comentado Indira, que es el asunto de la salud. Otro es el tema de los derechos a decidir sobre nuestro cuerpo y los derechos sexuales reproductivos. Y la tercera mesa. Exactamente, y hacer la revisión, como lo comenta Indira, así decidimos las mesas, pero fundamentalmente estos son los datos y las motivaciones que tenemos. Obviamente está todo debidamente sustentado, tenemos datos importantes, también de cuántas mujeres específicamente han perdido la vida. Aquí tenemos la iniciativa. Es más, me gustaría que nos dejaran sus correos y se las vamos a mandar para que ustedes la puedan leer. Es una iniciativa bastante sustentada y bueno, y además es antipunitiva, lo cual me parece maravilloso y debería ser la tendencia. Y decirles finalmente, porque este también es un tema muy importante, que necesitamos reforzar el tema de la prevención como un tema fundamental. En lugar de estar ampliando las penas, deberíamos ir a atacar las causas y obviamente fortalecer el tema de la prevención como una política pública fundamental, porque nadie está planteando, y eso hay que decírselos, nadie está planteando como método de planificación la interrupción del embarazo. Nadie. Lo que estamos es reconociendo una realidad y estamos garantizando derechos de las mujeres. No estamos promoviéndolo, porque además esa es una decisión absolutamente personal. Y si esa decisión se da, que se va a dar y se sigue dando, que se le den todas las garantías para su propia vida. Bueno, el proyecto incluye la modificación a los artículos 329, 330, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal. Y señala lo siguiente, se los voy a leer muy rápido. Dice: el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Artículo 330. Se impondrá de 3 a 6 meses de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que voluntariamente practique su aborto consienta en que otro la haga abortar después de las 12 semanas de embarazo. En este caso, el delito de aborto solo se sancionará cuando se haya consumado. A quien hiciere abortar a una mujer se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión. A ellos sí se les sanciona. Sea cual fuera el medio que empleare, siempre que lo haga con el consentimiento
sin el consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de 3 a 6 años y si mediare la violencia física o moral se impondrán al delincuente de 6 a 8 años de prisión. Artículo 331. Si el aborto lo causara un médico cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le corresponden conforme al artículo anterior, se le suspenderá de 2 a 5 años el ejercicio de su profesión. Se considera como excluyentes de responsabilidad penal en el delito del aborto, primero, cuando el embarazo sea resultado de una violación a que se refiere el artículo 265 de este código. Obviamente estos movimientos conservadores están en contra de esto también. Segundo, cuando no provocare el aborto la mujer embarazada, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio de un médico que le asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que fuere posible y no sea peligrosa la demora. Tercero, cuando a juicio de 2 médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultados daños físicos o mentales, al límite que pueda poner en riesgo la sobrevivencia de siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada. Cuarto, que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. Quinto, que se realice previamente a las 2 semanas de gestación del feto en desarrollo. En los casos contemplados en estas fracciones, las que de fracción primera, segunda y tercera, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable. Esos son los artículos que se refieren a la interrupción. Pero también hay un artículo que se establece en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, donde dice de la violencia institucional. El artículo 20 bis dice: se consideran formas de violencia institucional contra las mujeres las siguientes. Primero, la esterilización forzada. Segundo, el aborto forzado. Tercero, el embarazo forzado. Cuarto, la tipificación del aborto como delito con pena privativa de la libertad. 5, la denegación o postergación del embarazo sin riesgo y la continuación forzada del embarazo. Y hay un artículo 20 ter que estamos también introduciendo, que dice: los 3 órdenes de gobierno tienen la obligación de prevenir, identificar y erradicar las formas de violencia descritas en el artículo 20 bis, para el cual dispondrán de acciones que protejan, promuevan, respetan y garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ninguna legislación local podrá restringir dichos derechos a través de la tipificación del aborto como delito que amerite la pena privativa de la libertad. El aborto únicamente será sancionado penalmente con sanciones y medidas penales no privativas de la libertad establecidas en el capítulo correspondiente de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En caso de que el aborto se realice previamente a las 12 semanas de gestación del feto en desarrollo, se considerará como un excluyente de responsabilidad penal en las legislaciones locales correspondientes. Y bueno, ya está presentada. Quiero darles la buena noticia, que se presentó aquí primero en esta Cámara, forma parte de la agenda de Morena. Ese es un dato muy importante. Tenemos también ya la presentación y el convencimiento de diversas senadoras en la Cámara de Senadores, y también ahí creo que tenemos muy buenas condiciones. También tenemos a Movimiento Ciudadano, por lo menos una parte de Movimiento, hasta donde yo sé, Movimiento Ciudadano está a favor, y seguramente tendremos el apoyo del PT, tendremos seguramente el apoyo de algunas mujeres del PRI, y bueno, pues vamos a dar la batalla. Y la queremos dar con ustedes, agradeciéndoles su presencia, pero no solamente queremos que se quede en esto, sino tenemos que generar un plan de acción para que esta discusión y estos elementos que promueven esta iniciativa sean conocidos con toda claridad por muchas mujeres y organizaciones que están en los estados,
donde están padeciendo justamente estos grupos conservadores que en el fondo pues buscan limitar el ejercicio de derechos y la igualdad sustantiva de las mujeres. Entonces, pues por eso estamos aquí, siendo congruentes, coherentes, y vamos a dar esta batalla, y les agradezco muchísimo que estén aquí. Voy a acompañarlos la mayor parte del tiempo que pueda, porque hoy es presentación de iniciativa. Estaba yo preocupada, dije, van a meter el dictamen de la Fiscalía Orgánica, pero no lo metieron. Decirles que, también avisarles que voy a tener que salir porque hoy presentamos algo muy importante también, una iniciativa para que se incluya como delito grave en la Constitución el tema del feminicidio, que es otro tema que nos interesa muchísimo. Y no solamente vamos a hacer la modificación a nivel constitucional, queremos cambiar el tipo penal, porque es muy difícil acreditar cada uno de los conceptos que se establecen actualmente en el feminicidio. Por eso se han quedado las carpetas y se mantiene hoy la impunidad en un tema que nos duele, que se ha convertido en un agravio de todas las mujeres y que hoy no nos permite sentirnos seguras en nuestro propio país. Entonces, vamos a meter esas dos iniciativas en una sola intervención, con la idea también de que avancemos en el tema del feminicidio. Y también decirles, con esto termino, concluyo, también decirles que vamos a avanzar en una mesa que queremos que nos acompañen para que hagamos una valoración de qué podemos hacer también sobre este tema. ¿Cómo podemos enfrentar la violencia que estamos viviendo las mujeres? ¿A través de qué canales? ¿Qué iniciativas podemos promover? Pero no solo qué iniciativas, qué acciones podemos emprender. Tenemos que hacer una red, todas las que estamos aquí, que queremos que este país cambie, que las mujeres tengan mejores condiciones y que ejerzan sus derechos, y aprovechar que tienen aquí otra aliada también, compañera Leida Alavés, que es diputada, que nos está acompañando también, una aliada de la ampliación de derechos para las mujeres y para todos, porque estamos peleando por la humanidad en general, en contra de la discriminación, y obviamente siempre poniendo el acento, en primer lugar, el tema de las mujeres. Bueno, pues con esto termino, les agradezco mucho, y ahora sí les cedo la palabra para que nos orientemos un poquito. Indira, que es experta en organización de eventos, que es una chulada y muy talentosa, que nos ayude a que podamos ver el tema de cómo nos organizamos para hacer una discusión. Y quiero decirles que sus aportaciones serán muy importantes y serán consideradas por nosotros, que somos el grupo parlamentario mayoritario. Y muchas gracias por haber asistido, por arriesgarse, por ponerse una pañoleta verde y por caminar y por acompañarnos en esta historia que vamos a construir juntas. Gracias.